Dementes conectadas. 3 personalidades distintas desmitifican la salud mental. Carla Vilet, Rodrigo Herbert y Basti Santoyo se quedan contigo hoy en Dementes conectadas. Amigos, amigas y amigues dementianos que nos han escuchado, que nos han visto durante 2 temporadas, no tenemos más que agradecerles de verdad que sean parte de esta comunidad y estamos muy emocionados. Sí creo que puedo hablar por los 3, pero bueno, yo en especial estoy muy contenta porque creo que esta es nuestra temporada donde vamos a partir madres y vamos a hacerla en grande. Espero que sea una temporada donde diga menos maldiciones que en las otras. No, y si no, no, vemos cómo se va dando este asunto. Pero bueno, bienvenidos a todos ustedes. Espero que nos sigan en redes, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en todo lo habido y por haber, ¿verdad? Hasta en la Deep Web. Ahí nos, bueno, no es cierto, ahí no nos pueden encontrar. Bueno, a lo mejor sí, pero no haciendo cosas bonitas. Exacto, pero no en estas condiciones. No somos dementes ahí. Sí, no. Yo soy Basti Santoyo y estoy muy jubilosa de darle la bienvenida a Carla Videt y Rodrigo Herbert. Hola queridos amigos, bienvenidos a esta nueva temporada. Traemos pilas recargadas, tenemos muchas ganas y mucho que compartir. Rodrigo. Hola, bienvenidos y estamos gustosos, como decimos siempre, de empezar. Traemos muchos temas muy interesantes. Y tenemos una nueva sección, ya dejamos atrás de quién tiene que ir a terapia, porque ya básicamente mandamos a todo mundo a terapia. Entonces hoy traemos una nueva sección que se llama Conectados contigo. Eso, mero. Y va a empezar nuestro amigo Rodrigo, pero les quiero decir que ustedes pueden mandar a nuestras redes, puede ser mediante inbox o como ustedes gusten, de manera anónima o no, algunas preguntas que quisieran que contestáramos antes de empezar cada episodio. Y este fue el caso de una persona anónima que nos mandó una pregunta bastante interesante, Rodrigo. Que dice, yo siempre he querido ir a terapia, pero me da cosa porque siento que no sabría ni qué decir. ¿De verdad sirve aunque no sepas cómo explicar lo que sientes? En realidad, digo, la terapia es una pregunta como muy clásica, ¿no? O sea, no sé qué decir, no sé cómo empezar. Y en realidad va fluyendo tan fácil. O sea, al inicio, obviamente, en las primeras sesiones, tú conoces al terapeuta, el terapeuta te conoce a ti, va a ser una ficha inicial con tus datos y obviamente con tus antecedentes, y vas a ver cómo esto va a ir generando poco a poco una conversación que definitivamente va a ayudar a que la terapia vaya avanzando, ¿no? Sí, y además, la realidad es que por eso estamos formados. O sea, no es una plática nada más de café. O sea, que tú no sepas ponerle nombre a tus emociones no significa que nosotros no podamos ayudarte a identificarlas y a como darte una guía para poder aprender a hacerlo. Entonces, no importa que no sepas por dónde empezar, esa chamba es nuestra. Tú ve y te va a modificar y cambiar la vida. Y en la pregunta decía que si funciona, aun cuando no sepa exactamente cómo expresar. Claro que va a funcionar porque, justo como lo dice Carla y lo menciona Rodrigo, el terapeuta será quien tiene que tener la habilidad para poder captar toda la información y generar una conversación terapéutica más allá de preguntarte cosas. Entonces, vayan, están todos muy a tiempo, casi se termina el año, entonces vayan, todavía pueden empezar un 2026 con mucha salud mental. Y bueno, pues vamos a empezar, siento que voy en chinga, o sea, muy rápido. Vámonos al episodio de hoy. Vámonos al episodio de hoy. El tema de hoy es asesinos seriales dentro de la mente criminal. ¿Qué lleva a una persona a cruzar la línea entre la fantasía y el crimen? En este episodio de Dementes Conectadas, exploraremos los rincones más oscuros de la mente humana, los pensamientos, traumas y patrones que pueden dar origen a un asesino serial. Exploramos los factores biológicos, emocionales y sociales que pueden moldear a una persona hacia la violencia extrema. Una conversación profunda, inquietante y reveladora sobre los límites de la mente y lo que puede suceder cuando se rompe. Empezando la temporada 3 con un tema, pues, polémico un poco, picudón, aprovechando más o menos, estamos terminando octubre, iniciando noviembre, ahorita con lo de Halloween y todo esto, vamos a hablar de un tema que son los asesinos seriales. Como del terror. Sí, como algo un poquito terrorífico. Vamos a hablar un poquito acerca de este tema, que es un tema
culturalmente que llama mucho la atención, Llama ¿no? mucho la atención. A la gente existe un grupo de gente que está muy cercana a todos este tipo de podcasts, de lecturas, porque se han hecho obviamente libros, documentales, películas, Series. podcasts que hablan de los asesinos seriales. ¿Por Entonces, qué creen que pasa eso? yo creo que llama mucho la atención la facilidad con que anteriormente habían este tipo de personas, ¿no? O sea, o se encontraban este tipo de personas. Ya explicaremos durante el episodio por qué creemos que han bajado también este tipo de gente, ¿no? Yo creo que gustan, sobre todo a la población neurótica. Por ahí decían algunos autores, el neurótico fantasea con lo que el psicópata hace. O sea, entonces, en realidad, estos asesinatos, en su mayoría, son hechos por psicópatas y el neurótico siente fascinación de algo que no se permitiría jamás hacer, pero al ver lo externo, sin que eso implique nada propio, genera tantita... Morbo, ¿no? Pero morbo como una satisfacción sustitutiva de toda la fantasía. A ver, porque ubiquemos que todos tenemos esta parte oscura en nosotros. O sea, todos tenemos esta parte Un núcleo agresivo. Un núcleo maligno, ¿no? Ujú. Yo les decía a mis alumnos siempre la gente que dice que somos buenos del corazón, no es cierto. O sea, no somos buenos del corazón. Podemos amar de corazón verdadero, pero esa no es nuestra naturaleza nada más, ¿no? Tenemos esta parte maligna. Entonces, sí creo que el neurótico fantasea con lo que el psicótico o el psicópata, cualquiera de las dos, puede llegar a ser. Yo creo también que tiene que ver con poder llegar a comprender lo que no nos queda claro y cosas que nos parecen aberrantes y que tenemos una tendencia a rechazar. Entonces creo que también por eso causa mucho este morbo de saber cómo, de saber por qué. Y es un poco como el chiste, ¿no? En el chiste, pues tú no comprometes tu realidad y únicamente te acercas un poquito a esa parte de placer muy psicótica. Uh-huh. Y digo, bueno, sabemos y estamos todos de acuerdo que el ser humano es la única especie que de forma planeada puede hacerle daño a su misma especie y generando actos. Que mata por gusto y que coge por placer. Es correcto. Bueno, hay otra Algunas especie otras especies. sí, como creo que los delfines también creo que, ¿Sí? que por placer pueden tener. Si reencarno, sexo. quiero reencarnar en un delfín. Pero En un puerco, en un puerco. Dicen que los orgasmos duran como 30 minutos, ¿no? De los puercos. Como una hora, dicen. Ah, sí. Imagínate. Quiero ser una marrana. Oye, pero bueno, un tipo concreto de asesinos son los asesinos seriales. Ajá. Que en resumen, son estas personas que han matado a más de 3 personas en un patrón similar, pero con tiempos como de descanso o de periodos de inactividad entre uno y Como de otro. enfriamiento. Es correcto. El término asesino en serie empezó a acuñarse o empezó a utilizarse en los 80s, donde un perfilador del FBI hizo como una relación entre algunas películas que se presentaban entre los 30s y los 40s en cine, que las presentaban como series de aventuras. Entonces lo que hacían en las películas, que ahorita yo creo que de ahí salieron las series que ahorita vemos en televisión, había episodios o había una serie que te ponía en algún momento en el cine y a la semana siguiente continuaba. Entonces te dejaba un gancho al final, estos cliffhangers que les llaman en las series de ahora, para que tú regresaras a ver este tipo de películas. Entonces lo relacionó mucho, porque antes se llamaban multihomicidas, asesinos de anónimos o tenían otros nombres, pero no se llamaban asesinos en serie. Entonces la gente regresaba y hizo como esta paridad de decir que los asesinos también tenían esa característica, que regresaban a cometer este tipo de actos para acercarse cada vez más a la fantasía de cumplir el cometido más cercano a la real, a la fantasía predicha, ¿no? Uh-huh. O sea, porque ellos imaginaban alguna forma de cómo iban a matar a sus presas, pero a veces no salía como ellos querían. Entonces querían como irla perfeccionando. Entonces se quedaban con esas ganas y con ese deseo de volver a regresar, ¿no? Que fíjate que tú te estás refiriendo a Robert Ressler, que era un agente del FBI, ¿no? Es bien importante mencionar que antes de eso, aunque ya había algunos otros antecedentes que se encargaban de estudiar si los asesinos si nacían o se hacían, realmente solo se dedicaban en el FBI a ver
el crimen como tal, el delito. O sea, hablaban de, bueno, pues tenemos un lugar, tenemos un motivo y tenemos una circunstancia, y únicamente en base a eso hacían un perfilado de quién lo había realizado. No había como tal un departamento de psicología forense que pudiera determinar cuáles eran las motivaciones y los antecedentes para que esto sucediera. Entonces, él empieza y de verdad revoluciona todo el campo de la psicología forense y de la criminología. Es correcto. Se creía anteriormente que los asesinos seriales debían compartir ciertas características, que eran principalmente un trauma infantil, donde habían sufrido ya sea abuso sexual o físico, y un traumatismo cráneoencefálico, que ya llegamos a platicar de eso, que es un golpe fuerte en la cabeza, alguna herida fuerte a nivel cerebral, que pudiera condicionar que iniciaran con esas conductas. Pero nos hemos dado cuenta a lo largo del tiempo que eso no es necesario, ¿no? Algunas características que comparten los asesinos seriales son, por ejemplo, en la parte psicológica, la personalidad, ¿no? Ujú. O sea, estos rasgos psicopáticos, ¿no? Que son estas, bueno, además puede ser un trastorno antisocial de la personalidad, en el cual existe como una disminución en la importancia de las reglas y una incapacidad para sentir empatía por los demás. Y una de las subdivisiones que a lo mejor, si bien no está establecida como un diagnóstico en el DSM, es la psicopatía. Y esta psicopatía es donde ya son Pero el estos... trastorno antisocial personal sí está Sí, ese sí. como tal especificado en el DSM-5, sí. Exacto. Y la psicopatía son estas personas como encantadoras, manipuladoras, muy inteligentes, ¿no? O sea, y Sí. que, Mande. Ay, no es cierto. que logran cometer este tipo de actos, y que es bien complicado también identificarlos, Que ¿no? logran engañar a toda la gente alrededor. O sea, muchas veces la familia cercana de estos asesinos, no puede ser, esta persona no pudo haber hecho esto, porque tienen una doble vida Sí. en ese sentido. Sí, porque ¿no? son especialistas en mentir y manipular a su entorno por completo, ¿no? Bueno, también creo que habría que hacer diferencia entre estos asesinos en serie. O sea, son diferentes a los asesinos en masa. O Sí. sea, no sé, que llega alguien y pone una bomba enfrente de mucha gente. Son diferentes a los sicarios. O sea, a nivel psicológico me estoy refiriendo, ¿no? Son diferentes a los que son un asesinato por impulso. O sea, estos son como asesinatos reiterativos, repetitivos, que tienen sobre todo una base psicológica muy importante y que lo define. O sea, que gracias a esa base psicológica va a hacer que se haga, ¿no? Claro, y suelen tener como un método operativo frecuente que se llama modus operandi, ¿no? Que es la forma de hacer este tipo de actos de manera muy similar, que bueno, puede ir cambiando con el tiempo, pero siempre tiene ciertas características, ¿no? Además, a veces suelen dejar una firma también, ¿no? En esta firma, pues puede ser ya sea cómo lastiman a su presa, o dejan ahí algún tipo como de rastro, o de repente se llevan a alguna parte también de la escena del crimen, ¿no? Esto habías comentado, estábamos platicando un poquito antes de empezar el episodio, que era algo relacionado más como con cuestiones narcisistas, ¿no? Sí, Rodrigo mencionaba que podía ser a veces por culpa, como esta onda de alguien tiene que parar esa situación, pero yo le decía que también puede ser una cuestión narcisista, porque al final, quien hace esto reiterativamente, o la mayoría de estas personas, sí es una burla por completo y sí es una cuestión de poder. Entonces, entre más puedan tener esta onda de manipulación y de yo estoy logrando cosas que los demás no, porque pues, nos ven a todos como inferiores, pues eso les da bastante placer, ¿no? Y va relacionado siempre esta parte del control, de poder, y una parte sexual también, ¿no? En este tipo de actos, ¿no? Y aquí yo quisiera poner la parte del psicoanálisis. Acuérdense que tenemos estas tres estructuras, desde Freud nos las explicaba: el psicótico, el perverso y el neurótico, ¿no? El perverso, estaríamos hablando de todos estos sujetos. Y lo que sucede en el perverso es que finalmente hay una desmentida, una renegación de la castración. La castración no es real, no es lo literal, sino el instaurarte en la ley, el instaurarte en el no tengo todo, no soy todo, no puedo todo, hay algo afuera que me dice que no. Y entonces lo que pasa con el perverso es que esta ley, pues dice, Nel, no quiero, no me da la gana. Y entonces no
no solo no acepto tu ley, sino que yo me voy a posicionar como la figura de la ley. Entonces, por eso estos asesinos en serie manejan tanto esta cuestión del poder, porque el poder está como simbolizando la ley. Es a ver quién tiene pues, los pantalones de ser el mandamás, de ser el mero mero, ¿no? Entonces, en cada uno de los actos perversos estamos desmintiendo, o bueno, están, porque yo no tengo mucho de eso, es bien culpígena de madre. No. Estamos desmintiendo constantemente la castración y diciendo, no, yo no quiero tu ley y yo me voy a posicionar como la ley. Cada uno de ellos, ¿no? Sí, y bueno, pues decidimos para este episodio desmenuzar un poquito la vida de 3 asesinos seriales específicos y va a tener el porqué y les vamos a ir explicando poco a poco. Entonces vamos a empezar con uno de los más famosos, yo creo, a nivel, yo creo que mundial. Mundial, sí. Que vino también a cambiar la forma en cómo se ven a los asesinos seriales. Porque antes de él había este tipo de preceptos desde que tenía que tener un traumatismo, tenía que tener una infancia complicada, tenía que haber como muchas situaciones que lo llevaran a cometer este tipo de actos, pero de repente aparece Ted Bundy. Oye, también hay luego estereotipos, o se tenían estereotipos de los asesinos en serie, estos personas que se veían como trastornados, mal, y este vato también rompe con esos estereotipos, porque incluso en su momento muchísimas mujeres le mandaban cartas a la cárcel como en esta onda de admiración, sí, ¿no? tenía su club de fans. Claro. Que, ¿sabes? Eso se repite en muchos de estos personajes, ¿no? O sea, yo creo que ahí habría que ver cómo está la salud social en general, No. porque hasta en el que yo voy a hablar también tenía como su club de fans y dices, ¿por? Ajá, claro. Y volvemos al tema de la fantasía. O Sí, sea, exacto. es como estos están poniendo en acto la fantasía. Bueno, les voy a platicar de Ted Bundy. Ted Bundy, como ya bien lo dice Rodrigo, es uno de los asesinos más icónicos a nivel como pensar en asesinos en serie, porque además fue el primer juicio que se televisó. Entonces obtuvo una atención mediática que jamás se había visto. Pero vámonos al inicio de su vida, ¿no? Ted Bundy nace el 24 de noviembre de 1946 en Virginia. Él nace en una casa de mujeres no casadas, porque su madre está embarazada sin estar en matrimonio. Para esas épocas, pues tú imagínate. Cuánta indecencia en ese momento. Es correcto. Hay ciertos chismes al respecto, esto no está confirmado, pero hay gente que dice que pudo haber sido de una pareja que estaba por parte de soldados o marinos, que fuera el papá, pero hay otros que dicen que creen que pudo haber sido el mismo papá de ella, o sea, el abuelo de Ted Bundy. O sea, esto no está confirmado, pero como que se rumora, ¿no? Bueno, pues nace aquí. Y originalmente la madre no se lo quería quedar. Y es el padre el que dice, no, pues claro, o sea, sí te lo vas a quedar. Y entonces se lo traen al bebé a casa y lo adoptan los abuelos. Esto pasa muchísimo también aquí en México. Lo adoptan los abuelos como si fueran los padres. Es decir, de entrada, Ted Bundy nunca, bueno, sí supo después, mucho después, pero crece todo el primer desarrollo y hasta la adultez creyendo que sus padres eran sus abuelos, ¿no? Sí. Y creyendo que su madre biológica era su hermana. ¿Qué características tenía el abuelo o el padre de Ted Bundy? Era un hombre violento, era un hombre muy controlador, era un hombre que tenía bronca con el consumo de alcohol. Bueno, pues además en esa época sabemos que la educación era una educación pues muy autoritaria y bueno, pues todo esto estaba como sometiendo a tanto a la mamá como a Ted, ¿no? Se dice que golpeaba a la esposa, se dice que golpeaba a la madre, a la esposa me refiero a la abuela, y bueno, más o menos a los 4 años de Ted, la mamá decide irse de casa y se va a otra ciudad y ahí encuentra el amor verdadero, ¿no? El amor verdadero que se casa con el señor Bundy, precisamente, y entonces lo adopta legalmente y entonces por eso adquiere el apellido Bundy. Ha de haber quedado bien feliz. Sí, yo creo sí. Sí. Enalteció el apellido, ¿no? Imagínate. No bueno, tienen 4 hijos además entre el matrimonio y bueno, siempre la gente que estuvo alrededor de Ted como niño dicen que era un niño raro. O sea, dicen que era un niño raro con dificultad como para socializar, como que era medio introvertido, como que le costaban trabajo, cero atlético, cero, pues en ese entonces pues el que es el popular pues es el atlético, el que socializa. Y este chavillo
no. Entonces tiene dificultad y además también tiene dificultad para vincularse pues con la nueva figura paterna, ¿no? Y con los hermanos también no alcanza, en general no alcanza a hacer ningún vínculo importante, profundo, hasta muchos años después, ¿no? Sin embargo, además de que sí era alguien como con dificultades sociales, fue presentando conductas violentas en el sentido de encontró porno, o sea, empezó a meterse a temas de porno, seguramente habría sido del papá o de quién sabe, pero era porno violenta. Y entonces empieza como a tener estas preferencias, ¿no? Y además, bueno, va creciendo y va siendo inteligente, muy inteligente, es un chico que está por encima del promedio. Y bueno, empieza ya en su adolescencia, empieza a estudiar, y adultez, empieza a estudiar psicología. Se mete Ay, güey. Sí. Por eso siempre les decía yo a mis alumnos, los psicólogos no estamos aquí de pura casualidad. Empieza a estudiar psicología, es un chico que conoce ahí al amor de su vida, ¿no? O sea, a una chica que se llama Stephanie Brooks, que él empieza a mantenerla como alguien idealizada, la ve como alguien de la sociedad, pues de alta sociedad, que era muy inteligente, que era muy guapa, y él queda pero totalmente enamorado y tienen una relación en donde él, bueno, ya se veía ahí para siempre, y ella dice, este güey es medio raro, o sea, no, y no es tan exitoso, y no, pues no, y lo manda a volar. Y se dice que esa mandada a volar fue una de las catapultas que lo llevó a tener el odio el odio que tuvo hacia la figura femenina, ¿no? Uy, qué poco aguanta. La primera vez que lo rechazan. Solo porque te cortaron. Te falta más bots. Te hace falta ver más bots. Bueno, se dice que a partir de los años 74, 75, bueno, 70 y pocos, empieza a haber una serie de desapariciones de mujeres. Que pues entonces al principio no tenían ni idea de quién, o sea, de repente nada más desaparecen, ¿no? Suelen ser chicas que son estudiantes de universidad, que son el típico perfil de la chica buena, de la chica, como la niña bien, lo estoy poniendo entre comillas, ¿no? Que son muy guapas, que son además delgadas, con pelo castaño. Qué bueno que me hubiera salvado en esos momentos. Creo que también que me mataron. No cabemos en este perfil. Esta morra no. Y empiezan a desaparecer. Y es en el 74 que se le imputa a Ted Bundy el primer asesinato. Su primer asesinato fue con una muchacha también universitaria. Él entra a su departamento, la golpea con una barra de metal, la forza, la somete sexualmente y la desaparece, ¿no? Ese fue el primer asesinato que él admite. Se piensa que ya desde entonces, desde antes había previos, pero este es el primero que es como el oficial, por ejemplo. Va empezando así, empieza a perfeccionar su modus operandi. Escoge siempre el mismo tipo de mujeres, pero entonces él empieza a acercarse a estas mujeres ya no desde ir a su cuarto, sino socialmente se pone yesos o anda en muletas y empieza a pedir ayuda, ¿no? Y empieza a pedir ayuda a estas chicas y entonces, no sé, por ejemplo, oye, traigo estos libros, ¿me ayudas? Ay, sí, claro. Y entonces ahí las secuestraba, las sometía, las violaba y las golpeaba, las mantenía vivas durante unos días mientras seguía abusando sexualmente de ellas hasta matarlas. También se sabe que tenía relaciones después ya con los cadáveres, o sea, tenía estas tendencias necrofílicas. Incluso después se deshacía de los cuerpos y los dejaba en el campo, en la intemperie, pero se sabe que regresaba a esos lugares porque eso le generaba el placer, ¿no? Incluso se sabe que llegó a cortar cabezas y se las llegó a quedar hasta que la fetidez pues ya era imposible mantener. Pero entonces dejaba los cuerpos de tal manera que eran devorados por los animales y era como, además en la época no había la tecnología, ¿no? Pues va avanzando, se le imputan, bueno, él admite 30 asesinatos, pero se piensa que fueron alrededor de 100. Al menos, ¿no? Y la más chica fue de 12 años, que fue ya de los últimos asesinatos, pero todos andaban alrededor de los cercanos a los 20, ¿no?
Después empieza una relación, después de haber tenido esta relación con esta exnovia que lo dejó traumado, empieza una relación con una madre soltera que tiene una hija que se llamaba Liz. Y con ella duró viviendo varios años y entonces empieza a tener un poco más de éxito, empieza a trabajar en temas de política, se mete a campañas políticas, también tiene un trabajo, a ella la conoce de hecho en su trabajo, en una línea de teléfonos para mujeres violentadas y mujeres, fíjate, o sea, la ironía, ¿no? Con acercamiento. Muchísimo más perverso todavía. Está muy ¿no? cañón, Sí. está muy, muy cañón. La conoce ahí, pero se sabe que nunca pudo como vincularse con ella de una manera como lo hizo con la primera novia, ¿no? Y de hecho fue ella la que empezó a dar tips a la policía porque se le fueron vivas dos a Ted, ¿no? O sea, hubo una ocasión en la que estaba en un parque y entonces les dice a estas dos chavillas guapillas, oigan, ¿me ayudan? Traigo mi yeso. Y pues al final, como que a la hora de tratar de meterlas, pues se le van y entonces hay acusaciones a la policía de un tal Ted que tiene un tal Bochito y entonces gracias a esas acusaciones que fueron claves lo empiezan a buscar a un tal Ted con un Bochito y es Liz, su exnovia, la que empieza a dar el tip de oye, pues a mí me parece que es este güey, ¿no? Al final lo paran y lo paran porque otra víctima, que fue la única que pudo escapar como tal ilesa, trata de secuestrarla en un centro comercial fingiendo ser policía y diciéndole, vente, están tratando de robar tu carro, ven conmigo. Entonces la secuestra, la mete a su coche, pero a la hora de esposarla como que se hacen de forcejeo, ella escapa con todo y esposa y entonces ya ella va directamente a la policía. Gracias a ella es que fue un testigo clave para que pudieran condenarlo, ¿no? Al final lo encuentran al Ted y en su carro encuentran pasamontañas, esposas. Era del cuerdas, la barra de metal y lo meten a la cárcel por intento de secuestro y homicidio, ¿no? Ahí todavía no le imputaban todos los anteriores, o sea, era nada más de esta que salió. Pero al final este güey tenía una doble vida, ¿no? O sea, por un lado era encantador, le caía bien a la raza, o sea, era como un buen psicópata, o sea, le caía súper bien, era encantador, estaba guapetón, entonces, pues la gente no pensaba que él pudiera ser el monstruo que en realidad era. Y logra escaparse, o sea, además de que estudió psicología, empieza a estudiar también leyes, y entonces él decide ser él mismo quien se represente en el juicio, y a la hora Narciso, claro, Sí, tiene no, características de personalidad narcisista y psicopática. No todos los abogados, pero bueno, yo conozco uno que sí, pero bueno. Unos, sí. Y entonces, ¿qué creen? Se escapa, o sea, se escapa, se echa por la ventana, se escapa y está en las montañas 6 días, 7 días. Lo vuelven a prender. No solo se escapó una vez, se escapó 2 veces de la cárcel. La segunda vez se escapó logrando bajar 16 kilos, o sea, dejó de comer y logró bajar 16 kilos para estar tan delgado que pudiera meterse en un hoyo entre el techo y así logró escapar. Yo nunca hubiera podido escapar. No, bajando 16 yo tampoco. Pena de muerte. Sí, no, mátenme. Sí, eléctrica para mí. Al final, después de esa segunda escape, se va a Florida y en Florida comete sus más atroces crímenes en donde se mete a una casa de estas de fraternidad sí. Y ahí en 15 minutos atacó brutalmente a 4 chicas, a 2 de ellas sí las logró matar. A todas las abusó sexualmente bueno, o sea, él y además con la barra que tenía, las sometió. 2 de ellas quedaron vivas, pero con unas secuelas muy, muy graves. Poquitos días después fue que consiguió a esta chica de 12 años y también la mató. Al final lo aprenden, pero por un carro robado. O sea, lo meten a la cárcel no por él, Ted Bundy, sino porque trae un carro robado. Que creo que ese es como algo que pasó regularmente en muchos de los casos de los asesinos seriales, tanto en el país como fuera del país, que la ley, o sea, híjole. De hecho, él se burla. Cuando lo aprenden, al policía le dice,
te van a hacer sargento por esto. O sea, así como, you don't even know. O sea, no tienes ni idea de quién soy. Exacto. Bueno, el juicio, como lo dije al principio, televisado, tenía su club de fans y en pleno juicio le dice a una de sus novias, a una chica con la que tenía sus que veres, oye, ¿te quieres casar conmigo? En juicio. ¿Qué cosa más narcisa, ¿no? ¿Te quieres casar conmigo? Y ella le dice, obvio. Y entonces como están bajo este juramento, el mero hecho que ella haya dicho que sí, los hace que ya estén casados. O sea, ni siquiera hubo boda. O sea, el hecho de que dijeran, sí quiero, bueno, pues se casan, lo meten a la cárcel, lo condenan, ella tiene visitas conyugales y tienen una hija, ¿no? En todo el tiempo que estuvo preso, él tuvo un club de fans brutal y era muy hábil para como desestimar, o sea, no hablaba de sus crímenes, no lo aceptaba, ¿no? Hasta el final de su vida, en donde pudo usarlo como una moneda de intercambio de, bueno, si les cuento que tengo otras más, pues me alargan. Le dieron, no me acuerdo si 2 o 3 cadenas, penas de muerte por varios crímenes y al final muere ejecutado. Fue una figura que cambió la percepción del asesino en serie por esta doble vida que podía tener. O sea, era tan encantador, tan psicopático, tenía estos rasgos narcisistas en donde se creía muy superior de los demás. Además, tenía esta escisión en donde veía a la figura femenina como algo a poseer, pero también como a dominar. Hace rato hablaba yo de la desmentida perversa. Pues este güey, lo que en realidad pasaba es que, a ver, algo que no dije es que se entera después de que es hijo de su madre. Y eso también catapulta a que pues se le pire más, ¿no? La cabeza. Odia a la figura femenina y necesita colocarse sobre ella, en el sentido de yo te domino. Y aunque se dice que sus víctimas se parecían a su primera novia, en realidad no es otra cosa que un odio hacia su madre. Una madre que lo abandonó, que lo negó. O sea, ella jamás pudo asumir su papel como madre. Su abuela, que fungió como madre los primeros años de vida, una mujer completamente sometida y completamente deprimida y completamente ansiosa. Entonces, en realidad, él nunca pudo vincularse en ningún lugar con alguien con amor. Luego yo lo juego mucho de broma hablar del amor, pero es que el amor, en realidad, salva. O sea, y el vínculo, y lo que pasa es en serio, y lo que sana en terapia es el vínculo amoroso con el terapeuta. O sea, a ver, amoroso no me lo entiendan, sí. O sea, sino de recibir esta relación sostenedora, que no enjuicia, que acepta. Oye, que su madre no solo lo negó, sino que lo negó y todo el tiempo le confirmó esa negación, porque no lo negó y se largó. Exacto. Hubiera estado mejor eso, ¿no? O sea, lo negó y ahí estuvo. Somos hermanos. Somos hermanos, o sea, y vente a vivir conmigo porque somos hermanos, pero me voy a casar, pero te voy a adoptar. Sí, o sea. ¿What? O sea, está para volver loco a cualquiera. Claro, ¿no? claro. Y efectivamente este hombre no fue un hombre que tuviera el traumatismo cráneoencefálico. O sea, la violencia que vivió no fue una violencia tan evidente como si lo hubieran amarrado, golpeado tremendamente. Pero el hecho de crecer en esta confusión, de no tener ningún vínculo amoroso, de tener este abandono y negligencia, eso le gestó... Violencia. Y es violencia, eso le gestó la mente para terminar odiando de esa forma a las mujeres, ¿no? ¡Qué miedo! Ay, qué fuerte. Ay, bueno, y ahora viajamos a México. Viajamos a México. Quisimos también traer a este asesino serial mexicano para hablar... Mexicana. Para hablar con mexicana con nada de mujer. Sí, como patria con nada de mujer. No. Entonces, vamos a hablar de la Mataviejita. Bueno, aquí con los 2 minutos que Carla nos dejó de programa, voy a tratar de resumirlo en medio, como un TikTok. Bueno, yo voy a hablar de Juana Barraza Samperio, que todos la conocemos como la Mataviejitas y también algunos la conocen como la Dama del Silencio. Ella nació en Epazoyucan, Hidalgo, el 27 de diciembre de 1957. Si tienen la preocupación, es Sagitario.
Yo sí tenía la preocupación. Bueno, ella proviene de una familia de muy, muy escasos recursos, pero no nada más hablando de recursos económicos, también en cuestión de recursos sociales y recursos intelectuales. La realidad es que a lo largo de toda su vida jamás tuvo educación formal y esto yo creo que sí tiene una repercusión, no nada más en una persona que llega a ser asesina serial, sino en cualquier persona, porque a partir de la escuela formal es que tú puedes entender y puedes nombrar muchas cosas, o sea, entiéndanme que no sabía ni leer ni escribir. Okay. ¿Sí? Entonces, a partir de que tú puedes leer y puedes escribir, puedes nombrar y puedes nombrar tu mundo interior y puedes incluso a partir de ahí como entender cosas. Ella nunca lo tuvo. Cuando ella tenía 11 años, su mamá, que era alcohólica y para ese entonces ya vivía con el padrastro de Juana, la cambió por 3 cervezas. Mal hecho, porque de perdiz la cambias por el Six, ¿no? Pero por 3 cervezas te acaba bien Es que rápido. eran caguamas. Tienes razón. Entonces, muy bien. Entonces, la cambia por esas 3 cervezas, la da a una persona que evidentemente era muchísimo más grande que Juana y él lo que hace es, pues no puedo decir que era una especie de secuestro, era un secuestro, se la lleva, la mantiene encerrada, la mantiene abusando de ella. Fíjense a qué edad, a los 11 años. Hay otras versiones que dice que fue a los 12, pero da exactamente lo mismo, 11 o 12, era una niña y era finalmente vulnerable. Al cabo del tiempo tiene un hijo con esta persona, pero seguía encerrada en unas condiciones bastante deplorables y familia de la mamá la extrae de ahí, hace que se escape porque ni siquiera fueron a hablar con este señor o con las personas. Ella con un miedo tremendo, ¿sí? Miedo que se une a todo lo que vivió con su madre, porque era una mamá que realmente la maltrataba terriblemente, porque era una mamá que jamás le pudo dar esta parte de significación en ningún punto de su vida. Con este señor tuvo un hijo que al tiempo después, cuando este chavo tenía 24 años, lo asesinan. O sea, finalmente cuando tenemos a una persona en un medio tan escaso en cuanto a recursos económicos, sociales e intelectuales, pues luego tenemos que esto se convierte en tradición familiar, ¿no? Entonces lo matan a los 24 años porque seguramente andaba en situaciones al respecto. Como les dije, ella también se le apodaba la dama del silencio. ¿Por qué? Porque ella mencionaba, incluso luego hay entrevistas que se le han hecho antes de que la prendieran, porque ella fue a la Arena México a una lucha y como público la entrevistan y le dicen, oye, qué padre que tú estés aquí y tal. Y entonces en esa entrevista dice, no, nada más estoy aquí como espectadora. Yo en algún momento luché y mi nombre es la dama del silencio. Realmente no lo hizo de una manera profesional, era algo que le gustaba muchísimo. Incluso hay fotos, si ustedes buscan en internet, hay fotos de todo el disfraz que ella utilizaba. Y fíjense qué simbólico que ella le pudo haber gustado cualquier otro deporte, pero le gustó la lucha libre y ella decía, yo soy ruda. En la lucha libre hay rudos y técnicos. Los ¿no? rudos. Ella era ruda. ¿Por qué? Claro, porque era un lugar donde fantasiosamente podía tomar el poder de su vida, cosa que jamás había tenido. Después de que termina con este señor, bueno, que se escapa, vuelve a estar con otra persona y tuvo otros 6 hijos con esa otra persona, pero también habla de que tuvo una vida de abusos y vejaciones. O sea, a este punto ella probablemente ya tenía 20, 25 años y jamás fue una mujer que tuviera una conexión profunda con nadie, porque nadie la significó, nadie le hizo saber que ella importaba, nadie le hizo saber, si te venden por 3 cervezas, pues está cañón. No puedes saber que vales algo. Si tampoco nadie le dijo, tú eres merecedora de tener educación en tu vida, pues peor. O sea, realmente no se le ofreció ningún recurso emocional, porque si no te crees a alguien, no puedes ofrecer nada en ningún absoluto sentido. A partir de aquí lo que viene es entender que ella tenía un trauma infantil. Probablemente no había un trauma cranoencefálico como el que tú estás refiriendo que se necesita, pero había un trauma infantil que se creía en aquel tiempo. Sí. Un trauma infantil derivado de todo esto que yo estoy comentando. También, evidentemente, por lo que estoy diciendo, había un resentimiento materno. Si había una figura a la que teníamos que odiar, era a la mamá, porque no es que le podamos dar nombre, ni ella ni nadie, pero si tú tienes una función materna que falló, no puedes no odiarla.
¿no? Y también, pues, este bajo nivel de escolaridad que existía, creo que también era fundamental. Ella, ya cuando la conocemos nosotros como la Mataviejitas, resulta ser que de 1998 al 2006, o sea, fueron 8 años donde las autoridades no la aprendieron, y autoridades que tengo que referirlo, no era por el momento, por la época de nuestro país, creo que en general sigue sucediendo de la misma manera, bastante ineptas, pero aquí había varios elementos que aumentaban. En ese momento había un pedo del bienestar, ¿no? Y entonces Todavía hay un pedo con el bienestar en todos los sentidos, ¿no? Había algo que se empezó a denominar como el bienestar, y yo te doy una tarjeta y ahí te doy tu lanita mensualmente, y sobre todo lo hago con la población más Vota por vulnerable mí. después de los niños, que son las personas de la tercera edad. Entonces, entre esto que estaba ocurriendo y que venerábamos o veneramos a las personas de la tercera edad, más toda la situación de que, oye, no puede ser y no puedo creer que algunas personas refieran que probablemente quien está haciendo estos actos, estos homicidios es una mujer. ¿Cómo? ¿Una mujer? No. Nosotros entendemos que quien asesina, que quien es violento por naturaleza, agresivo, es el hombre. Entonces, entre estos dos elementos que dificultaban las situaciones, pues las autoridades se confundieron y por años tenían retratos hablados, que todo eso fue un relajo impresionante, porque existen alrededor como de 5 retratos hablados. De hombres. Sí, de hombres, pero luego empezaron a decir, no, ¿sabes qué? No es un hombre, es un transvesti. ¿Sí? Es alguien que se viste de mujer para cometer estos actos y tal. O sea, nadie llegaba a la idea que nos parecía tan imposible de pensar que una mujer estaba haciendo todo esto. Entonces pasaban y los recogían ahí en Tlalpan, que es una calle ahí del Distrito Federal, donde hay sexoservidoras y sexoservidores, y había muchos travestis que se los llevaban para interrogarlos, o sea, porque en realidad sí creían que era un hombre. Ajá. Al tiempo se descubre que no, pero no se descubrió que no por las investigaciones ni porque nuestro Mexican FBI hubiera hecho lo suyo, no. Se descubre esto porque en el 2006 a Ana María de los Reyes la asesina Juana Barraza, y en el momento que estaba saliendo de su casa, un vecino va entrando a un tipo, ya ven que en México hay estas tipo como vecindades donde hay varias viviendas, ella estaba saliendo, él estaba entrando, y a partir de ahí la aprenden. Entonces ahí fue cuando se hizo toda la lógica, no nada más de ese asesinato. Ella admitió haber cometido 3 más aparte de ese, pero al día de hoy, y por lo que está sentenciada, con una pena de 759 años, creo que nos va a quedar a deber como 700, ¿no? Pero se le imputan 16 homicidios de ancianas, todas mujeres, todas con una cuestión de asfixiamiento y no sé si Asfixia. Asfixia. Bueno, asfixia. Tenemos qué bueno. neologismos. A ese Sí. sí, ese no lo vamos a meter al diccionario. Sí, no, ese no está padre. Y solo algunos de estos homicidios tuvieron alguna cuestión de sometimiento sexual, pero sí hubo esta parte. Cuando la prenden y en las primeras declaraciones que ella da, ella hablaba de que sí había cometido esos crímenes, por lo menos 4, el de Ana María de los Reyes y 3 más, y hablaba de que a esas mujeres las mataba porque tenía muchísimo odio por una mamá que en ese momento ya era anciana, ya era una persona de la tercera edad y que nunca la había querido. Y ella, en algunas entrevistas que ustedes pueden encontrar en YouTube, ella llora. Honestamente, esas lágrimas no vienen conectadas como con una emoción, pero ahora ella llora como socialmente, como para la entrevista, diciendo que ella no entiende cuál es la razón de que su mamá la haya odiado tanto. Incluso ella en entrevistas varias veces dice, ni un perro deja así a sus hijos como lo hizo mi mamá. Qué horrible. Entonces, cuando tienes toda esta historia que está similar con Ted Bundy, claro, él de una situación un tanto privilegiada, ¿no? En cuestión socioeconómica, pero estás viendo que hay 2 personas que no pudieron tener una conexión con la mamá, que no pudieron significarse, y eso no fue responsabilidad de ninguno de ellos. A ver, no estoy justificando que haya cometido todos estos crímenes atroces, por lo menos la Mataviejita no lo justifico, pero para todo hay una explicación. No llegas a ser un psicópata nomás de la nada. En algunos casos, muy poquito sí, pero en el que estamos viendo en específico de nuestra Mataviejitas, bueno, no nuestra, digo nuestra porque es de México, ¿no? En el caso de la Mataviejitas. La tuya.
No es mía. No, ella no es no, mía. no, no. En el caso de la Mataviejitas, la realidad es que existe toda una lógica para que esto haya sucedido y me pasa mucho lo que me pasaba cuando estaba en la cárcel, no de interna, sino trabajando. Decías, al ver toda una situación de delito, decías, claro, no había forma de que tú no llegaras aquí. Y sabes que cuando estuve trabajando en Temazcali, había gente que era muy violenta, y me tocó en concreto una paciente que ella le quitaron a sus hijos el DIF, ya para que en México te quite el DIF a tus hijos está muy cañón, porque ella le quemaba a su hijo tedeíto de aquellos en la plancha, en el comal, cuando se portaba mal. Y entonces, al principio, me costaba un trabajo conectar con ella. Yo decía, no, maldita, o sea, ¿cómo? Y recuerdo que en ese entonces mi supervisor me dijo, cuéntame su historia de niña. Bueno, por supuesto, hija de un matrimonio de 14 hijos, era la última, sus hermanos habían abusado sexualmente de ella, también su padre, padre alcohólico, madre completamente deprimida, o sea, completamente negligida. Entonces, cuando la pensaba así, decía, ah, claro, o sea, nunca pudo vincularse, nunca nadie la contuvo, la sostuvo. No lo admito, no lo acepto, no me parece bien, pero puede entenderse esta conducta psicopática. No se justifica, pero se entiende, Sí. ¿no? Yo creo que cualquier psicópata tiene muy pequeños momentos de tratar de conectar de diferente forma. Por más atroz y por más monstruo que lo podamos ver, creo que sucede. Juana Barraza en la cárcel se casó. Sí. Ujú. Se casó, ya luego se divorció. ¿Con un fan? No, con un interno también. Eso también son situaciones que ocurren dentro del encierro, ¿no? Entonces, el punto es, ella tenía de una u otra forma, aunque no fueran exitosas estas formas de hacerlo, las ganas, el deseo, si así lo puedo poner, de conectar con alguien. Y bueno, pues su historia no lo permite. Cuando se hacen todas las cuestiones ya psicológicas, se entiende que ella finalmente tiene un trastorno antisocial de la personalidad, aunado a una cuestión narcisista. Hay una frialdad y una falta de remordimiento absoluto. Cuando se toman las primeras declaraciones de cómo es que ella comete cada uno de los homicidios, en la narrativa no hay absoluta culpa. Lo habla como si estuviera detallando cómo corta un pollo, ¿no? Y también hay, como principal mecanismo de defensa, se encontró que ella utiliza la justificación. Ella finalmente estaba ejerciendo cierta, aunque nosotros no lo entendamos, cierta justicia en razón de que no fue querida por su madre y que con alguien había que vengarse, ¿no? Hay personas dentro de la neurosis que lo hacemos yendo a terapia, que lo hacemos de otra forma y lo resolvemos y entendemos y tenemos una vida funcional, pero una persona psicópata como Juana Barraza solo lo pudo encontrar matando por lo menos a 16 mujeres. Qué caray. Ay, esto sí está del terror del Halloween. Déjenme les digo que cuando estábamos preparando este episodio, yo cada día les decía, oigan, yo creo que la Mataviejitas es inocente. Y no saben la tunda de maldiciones que me llegaban en ese grupo. Pero no es inocente. Okay. De buenas que no te psicotizaste. No. Hablando de psicotizarse, vamos a hablar del tercer asesino, que en realidad no es un asesino serial, pero se trae aquí a la mesa porque en realidad pasa a la historia esta persona por el impacto histórico y cultural de los actos, ¿no? Vamos a hablar de Ed Gein o de Ed Gein, ¿no? O sea, de hecho, Netflix va a sacar en unos días una serie de esta serie de monstruos, sigue la tercera temporada, donde hablaron primero de Jeffrey Dahmer, después de los hermanos Menéndez, y ahora van a hablar de Ed Gein. Yo creo que ya ahorita, bueno, obviamente cuando sale el episodio, ya muchos habrán visto la serie y podrán como comparar algo de información y de esta como vista psicológica que vamos a hacer de este personaje. Ed Gein nace en Wisconsin en 1906, en una familia compuesta de cuatro personas, padre, madre, hermano mayor y Ed. Él vivió en Wisconsin y se mudan a una granja desde el nacimiento en Plainfield. De hecho, él es conocido después como el carnicero de Plainfield. La carrera criminal, vámonos directo a esta parte, únicamente se le conocen 2 asesinatos. El primero de una persona llamada Mary Hogan, que era una mujer que vivía cerca de esa granja donde Ed creció,
y que en realidad descubrieron que fue asesinada por él porque él lo confesó cuando lo agarran por el segundo asesinato. El segundo asesinato fue hecho por hacia una persona que se llamaba, espérame, se me fue ahorita el nombre, así, Bernice Gordon, que era la dueña de una ferretería, donde Ed llega a la ferretería, había una cuestión ahí como que le hacía recordar mucho a la mamá. Ahorita vamos a hablar un poquito más de la madre y del padre de Ed. Y bueno, la mata y se la lleva a su casa. Y de hecho la gente le pregunta, o sea, oye, ¿no? ¿Has escuchado hablar de que mataron o que está desaparecida Bernice? Y dice, sí, la tengo colgada en la casa. Y la gente pues se reía. Y entonces, pero en realidad sí la tenía colgada en la casa. Risas ligeras. Exacto. Entonces, cuando llega la policía, que siguieron ya los rastros, llegan la policía a la casa de Ed, encuentran colgado el cuerpo y además restos de más de 15 mujeres dentro de esa casa. Entonces, en estos restos se encuentran que Gein había convertido, por ejemplo, cráneos en tazones de comida. Nunca se me había ocurrido. Ando buscando una vajilla nueva. Había hecho máscaras faciales con piel de mujer, había forrado muebles con pieles de mujeres y hasta de hecho tenía un chaleco que tenía pechos de mujer, y el chaleco era hecho de piel de mujer. Oye, como la del Silencio de los Inocentes. De hecho, ahorita vamos a hablar un poquito del impacto cultural, porque de ahí viene todo eso. O como Madonna y sus chalecos. Pero bueno, eso es otro. Entonces, lo apresan, obviamente. Él admite primero el asesinato de estas dos mujeres, pero el resto de las mujeres, lo que él admite que era un robatumbas. O sea, él aparentemente empieza a robar cuerpos de tumbas, que todas las mujeres de las que robaba tenían un parecido ligero con la madre, ¿no? Y habla de que hubo satisfacción sexual con este tipo de cuerpos, pero niega la necrofilia. Niega, perdón, el canibalismo. En la ficha psicológica, entonces, Ed es hijo de George, que es un alcohólico, violento y fracasado laboralmente, y de Augusta, que era una mujer profundamente religiosa, autoritaria y puritana. De hecho, Augusta se vuelve como el eje central en la vida de Ed, y lo que hace esta mujer es aislarlos a los dos, al hijo, al hermano y a él, en esta granja porque siempre les decía que las mujeres eran malas, menos ella, ¿no? Entonces, les hacía ver el sexo como algo negativo, como algo relacionado con el infierno. Entonces, inculcaba esta idea y los aisló totalmente de la sociedad. Esto hizo que se generara una dependencia materna de Ed hacia ella con una adhesión muy enferma, lo cual ella pues obviamente venía a ser como este lugar de adoración, ¿no? de esta persona. Esta educación coercitiva y aislante genera que él se vaya convirtiendo en una persona totalmente aislada. No tenía ningún tipo de contacto con la sociedad, ningún contacto con una red social más allá de la madre. Entonces, a los 34 años, muere primero el padre, el cual pues era más que nada un cero a la izquierda ahí en casa. Posteriormente, un año después, muere el hermano en un incendio. Se cree que Ed pudo haber sido como el que lo llega a matar, porque en realidad el hermano durante el crecimiento se da cuenta que tiene una relación enfermiza con la mamá y él pues no está de acuerdo, entonces él empieza a relacionarse de repente con mujeres y Ed lo veía eso como algo negativo. Entonces, como que él decía, se está saliendo de lo que mamá había dicho, entonces algo está mal. Al final no se pudo comprobar que la muerte del hermano haya sido causa de Ed, pero bueno, se cree por ahí. Se queda Ed solo, porque un año después muere la mamá. Y ahí viene como este quiebre vital, ¿no? Vino como a romper toda la estructura pobre que llegaba a tener Ed, porque era una persona pues, que no había ido a la escuela, era una persona que no tenía relación con el pueblo y no tenía nadie más, ¿no? Entonces, ellos vivían en una granja donde el papá se dedicaba también a matar cerdos. Entonces, tenían como esta parte de ir cortando a los cerdos, ir quitándoles la piel. Entonces, tenía ese tipo de información o de conocimiento y se empieza a dedicar a este tipo de cosas. Ahí entonces empieza él a buscar objetos que simbólicamente le recordaran a la mamá. Y de hecho, Bernice Gordon, la mamá era una mamá
grandota, güera, como... Mande. como creo que de ascendencia alemana. Mande. Ay, que hablan, ay, que hablan. Eins von zwei. Y Bernice Gordon también tenía esas características. Pero de repente él veía a Bernice Gordon como una mujer pues que hablaba con maldiciones, que decía... Mande. Y entonces él entra en este choque que dice, ¿por qué muere mi mamá? O sea, que la mamá muere de un derrame cerebral. Pero ¿por qué muere mi mamá y esta mujer está viva, ¿no? Entonces desde ahí empieza a agarrar como una fijación con esta persona y al final la termina matando, ¿no? Entonces cuando lo agarran se dan cuenta que esta persona estuvo activo desde el 47 hasta el 57, haciendo muchas profanaciones de tumbas, esta colección macabra que les había yo comentado, y únicamente se le confirman esos 2 crímenes, aunque se piensa que puede haber más, ¿no? Esto entonces no encaja en un perfil de un asesino serial típico, pero esto es más porque no buscaba como este placer sádico, ¿no? En realidad lo que él era un necrófilo y era un psicótico, porque en realidad lo que quería era reconstruir a su mamá a través de piezas de otras mujeres. De hecho, se dice que él mantuvo el cuarto de la mamá totalmente impoluto, o sea que no lo movían y que entrabas y eso daba a veces hasta más miedo que todos los pedazos de mujeres que tenían en la casa. Porque él tenía colecciones, por ejemplo, de vulvas, así como en la pared, así como de diferentes mujeres. ¿Qué tal? Tus collares de vulvas. De ¿no? pezones, así de pechos. Y entonces esta creación iba creando un cuerpo o un traje hecho con piel de mujer, ¿no? Entonces, bueno, lo arrestan. Y lo diagnostican en ese tiempo como una esquizofrenia, que en realidad, estamos hablando de los 50, en realidad el diagnóstico de esquizofrenia era algo que apenas se empezaba a construir, entonces, pues bueno, se hace el diagnóstico así, ¿no? Para el análisis actual de los criterios del DSM, ya leyendo todas estas características, adentrándote un poquito más a la historia, se puede definir que en realidad lo que tenía Ed era un trastorno psicótico crónico. Sí, seguramente una esquizofrenia. ¿De qué tipo? Bueno, antes se creía que había la esquizofrenia se dividía en tipos, ya llegamos a la conclusión que en realidad son un mismo tipo, pero en realidad tiene diferentes, se expresa o se manifiesta de manera diferente, pero él tenía claramente psicosis religiosas específicas, ¿no? O unos delirios ahí también entre sexuales y religiosos. Todo obviamente creado o viniendo desde una madre esquizofrenizante, que es un término muy, muy psicodinámico, ¿no? O sea, que ya platicaremos cuando hablemos de esquizofrenia. Es decir, que vuelve loco. Sí, exacto. Además, se habla de un trastorno disociativo, de esta parte donde él quiere hacer este traje de mujer porque en realidad se creía que la madre siempre quiso una hija. Entonces, él iba construyendo este traje pues para él darle ese placer a la mamá, ¿no? Además, bueno, de la parafilia necrofílica, que ya hablaremos cuando hablemos de parafilias, que es este deseo sexual por diferentes cosas, en este caso, pues los muertos. Cadáveres, exacto, y un trastorno de personalidad probablemente esquizoide o dependiente. Claro que sí, con rasgos antisociales. ¿Por qué? Porque él, a pesar de estar psicótico, y que ahí viene entonces lo que platicábamos de cuál es la diferencia entre un psicópata y un psicótico, pues que en realidad, o sea, el psicótico es alguien que está fuera de la realidad, o sea, que tiene ya sea síntomas parecidos a alucinaciones o que se llaman síntomas positivos, donde ven cosas o escuchan cosas que no están o que no son reales, y también sintomatología negativa, donde son personas aisladas, donde son personas que sienten que la gente les quiere hacer daño, que los están vigilando. Y bueno, la psicopatía, bueno, es este constructo que hablábamos al inicio, donde en realidad hay como pensamientos macabros también y pensamientos de manipulación. Y en realidad él sí tenía comportamientos psicopáticos, porque él escondía, cuando mata a Bernice Gordon, esconde la camioneta porque sabía que podían ver las llantas. Entonces él va moviendo las cosas para que en realidad no lo cachen, aunque al final cuando le preguntaban él decía, ah sí, ahí está colgada, y la gente se reía porque únicamente lo consideraban alguien raro, ¿no? Pero bueno, ¿qué factores de riesgo tenía Ed o tuvo Ed durante su niñez y adolescencia? Bueno, este aislamiento social extremo, este abuso emocional o este adoctrinamiento religioso tan rígido, este apego patológico con la mamá, la muerte de la mamá como un evento desestabilizador,
una ausencia de red de apoyo y obviamente pues la predisposición genética a presentar psicosis. Entonces, en conclusión, Ed Gein no fue un asesino clásico, pero su historia se ilustra como nuevamente este trauma infantil, porque también fue violencia. O sea, la madre seguramente lo que quería era hacerlo una persona más apegado a la religión, una persona recta, pero al fin y al cabo termina violentándolo con este tipo de ideas como tan radicales. Y bueno, y el impacto cultural que tiene este personaje, porque inspira obviamente El silencio de los inocentes. a Buffalo Bill del Silencio de los Inocentes, a Leatherface de la Masacre de Texas y hasta Norman Bates en Psycho, en Psicosis, ¿no? De Alfred Hitchcock. Entonces se han hecho series, se han hecho películas, se han hecho libros y por eso trajimos también a este personaje acá a la mesa, ¿no? Oye, qué importante lo que dijiste hace rato de la distinción entre el psicópata y el psicótico. O sea, quiero como enfatizar. El psicótico está fuera de la realidad. Nuestros asesinos, es decir, la Matavijitas y Ted Bundy, estaban en una realidad. O sea, no alucinaban, no deliraban, sabían qué estaban haciendo. A diferencia del tuyo. O sea, él estaba ya creando una realidad alterna. Es correcto. que no sé si decirlo así, pero como no puede ser juzgado de la misma manera a nivel legal, porque este hombre está pues fuera de la realidad. Que de hecho fue considerado inimputable, que creo que en el siguiente episodio hablaremos más un poquito de esto, o sea que no puede recibir una pena, pero obviamente recluido en un centro psiquiátrico para presos donde se le indica que no puede salir porque obviamente es peligroso para Pero ahí la inimputabilidad tiene que ver con que la persona no tiene conciencia de la gravedad del acto. Uh-huh. Pero ve también la influencia, porque durante su internamiento en este lugar para presos, después como la vuelven cárcel este hospital, lo mandan a otro hospital de menos vigilancia y ahí otra persona que estaba también hospitalizada en ese lugar mata a una tercera como una ofrenda para Ed y la mata de la misma manera como él mataba también acá. Entonces, digo, obviamente la influencia y la psicopatía que puede tener alguien a pesar de estar fuera de la realidad, ¿no? Ed muere a los 77 años por un paro cardiopulmonar apenas en 1984. Entonces, cuando nosotros íbamos naciendo. Sí, yo ya había nacido. Tenía 2 años. Entonces, esta es la importancia y también me gustaría como especificar que pues el psicótico no suele matar. O sea, no es clásico que el psicótico mate, ¿no? O sea, una persona esquizofrénica suele considerarse como alguien peligroso, pero en realidad no lo es. Suelen ser más víctimas que perpetradores, ¿no? Entonces, digo, a pesar de eso, digo, quise traer este es un garbanzo de a libra. O sea, la gran mayoría de los asesinos tienen más estos rasgos psicopáticos, no psicóticos. Porque luego hay gente que los utiliza como sinónimos y no son los mismos. O sea, psicótico es fuera de la realidad, psicopático es esta persona carente de empatía, que se salta la ley, pero que lo sabe. Y que a lo mejor otra característica importante sería un psicótico jamás va a ser encantador. Claro. ¿Sí? Es raro. Al contrario, sí. Porque vive de verdad en otra realidad que nosotros no tenemos acceso y la persona que está psicopática sí va a ser encantador. Generalmente va a tener muchas herramientas, no necesariamente sociales, pero de manipulación para poder controlar su entorno. Y aquí salta una pregunta que mucha gente dice o que hace últimamente, que pues ¿por qué ya no hay tantos asesinos seriales? ¿Por qué estos asesinos se engloban tanto en esas décadas, ¿no? De los 50, 60, 70, principios de los 80 todavía? ¿Por qué había tanta gente antes y por qué ahora no? ¿Por qué creen? A ver, tú empezaste con eso. Sí, así. A ver, yo me voy a aventar. Creo que también tiene que ver con cómo han avanzado las maneras de buscar, o sea, las investigaciones. O sea, ahora tenemos más pruebas. Tecnología forense. Ajá, exactamente. Exacto. Sí, exactamente. O sea, pruebas de ADN, pruebas de Ahora, bueno, que todos ya tenemos que tener nuestra firma, ¿cómo les llaman estas firmas de que tenemos que dejar la huella? Como... ¿En dónde las tenemos que dejar? No sé qué. Biométrica. Así esa firma biométrica. Nomás para el gabacho. No, pero ya también aquí en el país también se están como... ¿Ah, sí? Sí, están promulgando una ley ahí para que todos tengamos nuestra firma biométrica. Y de hecho, la INE próximamente también quieren que salga con una firma biométrica. Entonces... Yo uso pasaporte, entonces. Para que nos sigan vigilando. ¿Sabes qué creo yo? No sé si a lo mejor lo que voy a decir está muy fuera de, pero creo que hoy vivimos en una sociedad bien psicopática.
Entonces, muchas de las cosas que anteriormente eran no mames, wow, ahorita la verdad es que tú ves una red social, Facebook, Instagram, y hay pequeñas acciones que tienen que ver con esto, entonces hay ese escape. Claro. ¿Sí? Creo que por ahí va. Sí, digo, tiene que ver mucho esto de la mejor tecnología forense, por ejemplo, un mayor control social con cuestiones de redes sociales, de cámaras, de que todos somos ahora... Ahora ya te cachan a la primera. Claro, o sea, hay cámaras en la mayoría de las ciudades, todo el mundo puede traer su cámara y hacer un en vivo en cualquier momento. Ha cambiado el tipo de violencia criminal, ¿no? Obviamente ahorita hay más violencia por cuestiones pues de narcotráfico, crimen organizado, y entonces no se consideran unas muertes por como asesinatos seriales, pero son muertes también pues, en serie, o en masa, ¿no? En masa, más bien. Y se podría pensar que hay una detección temprana mejor de la salud mental, ojalá que también pudiera ser eso un factor que pueda identificar o evitar que estos asesinos se gesten. Y obviamente, bueno, el efecto mediático, ¿no? De que todos somos reporteros ahora, ¿no? Y pues bueno, en resumen, no es que no existan, sino que son mucho menos comunes porque es más difícil serlo, ¿no? Porque la sociedad va cambiando, ¿no? Y también las formas de matar y hacernos daño. Pues padrísimo primer episodio de la Cosas tercera bien temporada. bonitas. Creo que empezamos, de amor, mucho amor. Empezamos bien recio y gracias. Y pues bueno, ¿quieren empezar a concluir? Pues sí, o sea, los asesinos seriales entonces son la excepción, no la regla. Es importante que se sepa, ¿no? A pesar de conocer muchas historias, en realidad no es algo tan común, ¿no? Entonces, hay que entender estas diferencias. Obviamente, el conocimiento es poder, entonces estudiarlas y entenderlas es muy importante, pero hay que enfocarnos muchísimo más en la prevención, en la detección temprana y también en la empatía, ¿no? Yo concluyo nada más con la parte de la importancia del vínculo materno. O sea, si tú como mamá no sabes cómo maternar, porque puede ser que no te maternaron bien, acércate. O sea, acércate a los profesionales de la salud mental porque puede hacer la diferencia en tu trato con tus hijos y en su salud mental. El mejor regalo que le puedes hacer a tus hijos es tratarte. Claro. Bueno, yo creo que estos episodios son o nos sirven para contrastar las cosas que no están padres en la vida, para ver las que son bonitas. Y a mí me recordó un fragmento de un libro que se llama El libro del miedo de Raquel Cané y se los quiero leer. Dice, hay miedos grandes y miedos chicos, miedos reales y miedos imaginarios, pero todos asustan igual. Tengo miedo de la soledad, de salir, de lo que no puedo ver, de no sentir, de perderme, de escuchar cada palabra, de no abrazar cada abrazo, de no mirar cada mirada. Miedo de que el tiempo sea tan breve que no me dé tiempo de amar tanta vida. Qué bonito. Y bueno, gracias. Pues bueno, con esto concluimos el primer episodio de la tercera temporada de Dementes Conectadas. Muchas gracias a todos. Vamos a empezar esta temporada. Aplausos. ¡Bravo! Nos vemos en YouTube, nos escuchamos en Spotify, Amazon Music, Apple Music. Síganos en redes, YouTube, TikTok. Suscríbase, mándenos preguntas, mándenos mensajes. Preguntas, porque es nuestra nueva sección y pues a contestar. Y muy bien, nos vemos entonces en el siguiente Nos episodio. vemos, los queremos mucho. Bye. Adiós. Dementes Conectadas te espera en su próximo capítulo. No dejes de seguirnos en redes, Facebook e Instagram. Dementes Conectadas.